Bueno, mis hermanos, muchas gracias por estar una vez más con nosotros aquí. Sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de este estudio del libro del Apocalipsis o el libro de Revelación. Hoy vamos a estar hablando acerca de estos 1000 años, lo que habla el capítulo 20 de este libro del Apocalipsis. Ya nos acercamos ya al final de lo que el Señor dispuso para la humanidad. Amén. Entonces, vamos a recordemos que la vez pasada habíamos quedado en donde Cristo venía con su iglesia, con su ejército, para derrotar a la bestia, al falso profeta. Y dice la palabra que el enemigo, que es lo que vamos a empezar a leer en este capítulo 20, ha sido apresado, encadenado. Y dice la palabra que será por un periodo de 1000 años, 1000 años en donde el Señor reinará, ¿no? 1000 años de paz, 1000 años de justicia que Cristo gobernará. Pero vamos a desglosar esto un poquito más. Entonces vamos a disponernos a leer eh, desde el verso 1, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, y dice así la palabra. Y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró. Y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Dice el verso 4, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Cristo y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes y en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces, miremos aquí cómo dice que hay un ángel que es el encargado de bajar con una cadena, no se nos explica, no se nos dice quién es este ángel. Dice que desciende y apresa al dragón, a Satanás. Y dice que es llevado a un lugar y es encerrado. Fíjense que habíamos estudiado la vez pasada que la bestia y el falso profeta, ¿a dónde fueron lanzados? Dice el capítulo 19, al lago de fuego y azufre, lo que llamamos el infierno, ¿verdad? Pero dice que a la serpiente antigua, Satanás, es llevado encadenado a otro lugar. Es decir, el falso profeta y el anticristo son llevados al lago de fuego. Listo. Pero Satanás, es encadenado y llevado hacia otro lugar. ¿Sí? Por 1000 años. Y dice que cuando estos 1000 años pasen, él va a ser desatado. Y fíjense que la palabra dice por un poco de tiempo. Quiere decir que no va a ser mucho el tiempo que él esté nuevamente polulando por la tierra, porque dice la misma palabra que por un poco de tiempo, y más adelante vamos a mirar esta parte. Dice que vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Entonces algunos piensan que quienes están en estos tronos hablan de los 24 ancianos, sí, que recordemos que cuando estábamos estudiando el capítulo 4 de este libro del Apocalipsis decíamos que eran los que representaban a la iglesia. También dice que son la compañía de los santos en su totalidad, es decir, todos los santos que murieron, que creyeron en la palabra de verdad de Cristo, estarán en estos tronos y se sentarán allí, acompañarán a Cristo a juzgar. Mire que aquí lo dice la palabra. Si vamos a Primera de Corintios, capítulo 6, versos 2 al 3, habla específicamente de esta parte. Y mire que dice que recibieron facultad para juzgar. ¿Sí? Y dice que vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Dice que quienes estaban acá, dice, los decapitados por causa del testimonio de Jesús, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca.
Es decir, todos aquellos que vencen en Jesús gobernarán y reinarán con él. Apocalipsis capítulo 2, versos 26, 28, también eso está en el capítulo 3, verso 12, verso 22, y la cita que le acabo de mencionar, primera de Corintios 6, del 2 al 3. Aquí solamente el apóstol Juan menciona los decapitados que murieron en la parte de la tribulación. Pero cuando la Biblia, él hace referencia solamente a ellos. Pero cuando la Biblia habla de los santos, se refiere a todos aquellos que murieron en la verdad de Cristo. Amén. Todos aquellos de nosotros que morimos en la verdad de Cristo, hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, tendremos esa oportunidad. Ese es nuestro gran galardón. Simplemente el apóstol menciona los decapitados, pero recuerden que en los otros pasajes que les he dado, habla acerca de los santos. ¿Y santos? ¿Quiénes son los santos? Todos aquellos que hemos aceptado la palabra de verdad. Eso nos lo enseña la Biblia. De manera que él solamente menciona los decapitados, pero ahí está hablando acerca de todos los santos que mueren a causa del testimonio de Cristo. Amén. Entonces aquí viene una parte de este reino milenial, pero antes de que nosotros pasemos allá, vamos a hablar un poquito acerca de la parte de la resurrección y vamos a mirar qué nos dice la palabra acerca de esto. Recuerden que la vez pasada yo les había comentado que habían dos resurrecciones. ¿Cómo así? La Biblia habla se puede decir que son dos partes. Dice, la primera resurrección, los maestros la ven o la evidencian cuando hay el arrebatamiento. ¿Sí? Entonces, vamos a tratar de despejar nuestra mente para entender esta parte. Cuando venga el periodo de la tribulación, que ya nosotros sabemos que son 7 años, antes de que empiece este tiempo de tribulación, hay algo que se llama arrebatamiento. Los maestros, los entendidos en el tema, reaccionan a este hecho lo ven como una resurrección. Entonces, cuando suceda el arrebatamiento, ese arrebatamiento junto con la resurrección al final de la tribulación, la Biblia la llama la primera resurrección, ¿sí? Entonces, cuando las personas sean arrebatadas y al final de los 7 años, los santos que murieron en la tribulación, es decir, los que fueron decapitados y todos aquellos que han muerto a causa de Cristo, van esos dos hechos corresponden a la primera resurrección. Entonces, antes de la tribulación con el arrebatamiento y después de la tribulación, cuando se terminen esos 7 años, antes de que Cristo venga, lo que habíamos estudiado la vez pasada, que Cristo viene en su caballo blanco con su ejército, antes de eso ocurre la primera resurrección. Después está la segunda resurrección, que son los resucitados, los que van a resucitar para muerte. ¿Esto sucede cuándo? Después del milenio. Esa es la segunda resurrección. Y la misma palabra nos dice que bienaventurados aquellos que tuvieron parte en la primera resurrección, porque esa primera resurrección es para vida. Entonces, ¿quiénes son los que van a ser resucitados? Primero está antes del periodo de tribulación los que arrebataron. Al final de la tribulación, ¿quiénes van a resucitar? Todos los santos que han muerto en Cristo. Aquí van a resucitar los que fueron muertos en la tribulación. También van a resucitar todos los santos del Antiguo Testamento, es decir, todo lo que nosotros hemos leído en la palabra, los mártires que murieron en el Antiguo Testamento están, los profetas, todos esos personajes que nosotros hemos visto, hemos estudiado, todos ellos van a resucitar al final de la tribulación. Y junto con el arrebatamiento, constituye, nuevamente les comento, la primera resurrección. Luego hay otra resurrección que viene después de los 1000 años. Y a esta la Biblia la llama la segunda resurrección. Entonces fíjense cómo en la palabra dice que bienaventurados aquellos que mueren, que resucitan, perdón, en la primera resurrección, porque son los que son resucitados para vida. Los que vayan
a la segunda resurrección, después del milenio, dice la palabra que serán resucitados para muerte, como lo dice Daniel capítulo 12, verso 2, que unos resucitarán para vida y otros para vergüenza y confusión eterna. Entonces miremos que estos actos no ocurren al mismo tiempo, ¿sí? Ni en el mismo momento, ocurren en diferentes etapas, ¿sí? ¿Y qué sucede cuando esto tiene lugar? Allá, cuando ocurra este arrebatamiento y esta primera resurrección, cuando el Señor se lleve su iglesia y resucite a los santos que murieron allá, dicen la palabra que allá va a tener lugar el tribunal. Recuerden que hay dos tribunales, un tribunal de Cristo y el juicio del gran trono blanco, que más adelante habla aquí la palabra. Vamos a leer el verso 5 de este capítulo 20. Miren cómo dice. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Entonces miren que la misma palabra nos enseña que los que tengamos parte en la primera resurrección estaremos reinando con Cristo durante esos 1000 años. Dice la palabra que la segunda muerte no tiene potestad sobre los que son resucitados la primera vez. ¿Sí? Entonces, esa segunda muerte está reservada para todos aquellos que no quisieron hacer parte del cuerpo de Dios, todos aquellos que rechazaron tajantemente a Cristo. Entonces dice la palabra que esa segunda muerte sí será definitiva. Incluso dice que serán echados junto con el enemigo a ese lago de fuego y azufre. Dice el verso número 7, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Y dice el verso 8 que saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Dice que el número de los cuales es como la arena del mar. Aquí nuevamente se hace referencia a Gog y a Magog. Recordemos que ya nosotros en capítulos pasados habíamos estudiado quiénes eran Gog y Magog. Recuerden que Magog era un familiar, dice que bisnieto de Noé, ¿sí? Entonces dice que este personaje de Magog salió y se expandió y tuvo descendencia. Entonces dice, la Biblia hace referencia a Gog y a Magog, que son enemigos proféticos de Israel. Recordamos que, ¿dónde está esta historia? ¿Dónde se habla de esto? En Ezequiel capítulo 38. Entonces, seguimos leyendo aquí que el enemigo es soltado después de los 1000 años, ¿verdad? Es soltado después de los 1000 años y cualquiera pensaría que después de haber vivido todo lo que se vivió y ver el poder de Cristo y la destrucción de la tierra, uno pensaría que las personas no iban nuevamente a caer en el engaño del enemigo, ¿verdad? Pero resulta que la Biblia nos dice que sí caen. Dice que cuando él es soltado, ahí él comienza a engañarlo y hay algunos que caerán. Entonces uno se sorprende y dice, pero ¿cómo si ya hemos pasado por esto nuevamente? Volvemos otra vez a lo mismo. Y para sorpresa, nuevamente algunas personas volverán a lo mismo, porque aquí lo dice la palabra, que dice el verso número 9, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Esta ciudad amada es la ciudad de Jerusalén. Y de Dios descendió el fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces miremos que aquí esta batalla no será una batalla como tal. El enemigo será soltado, el enemigo engañará, y dice aquí la palabra que pretenderá hacer guerra contra Cristo y sus santos, pero aquí mismo nos dice la Biblia que el Señor hará descender fuego del cielo y consumirá al enemigo y a todos los que en ese momento le logre engañar, y a la final son todos lanzados al lago de fuego y azufre. Entonces, básicamente, batalla como tal no habrá,
como lo hubo en su momento que aprendimos y vimos en la tribulación como tal. Aquí ya en este punto, después de estos 1000 años, ya esa batalla no tendrá lugar. Él pretenderá hacerlo, pero no sucederá. El Señor dice que hace descender fuego del cielo y dice que todo se consumió. Amén. Entonces aquí vemos que el reino milenial durante esos 1000 años será un gobierno totalmente divino, que será el gobierno del cielo aquí en la tierra. Dice que Jerusalén será el centro del reino, aquí lo vemos en Isaías capítulo 1, verso 4. Y también en Mateo 19, 28 dice que los discípulos reinarán todos con Cristo. Entonces miren que ese gobierno milenial será un gobierno justo, será un gobierno de primera, un gobierno de justicia, un gobierno de autoridad, con Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ya sabemos que ¿cuál será el epicentro de este reinado de Cristo? La ciudad de Jerusalén. Amén. Sigue diciendo la palabra, y aquí vamos a entrar a la parte del trono blanco, ¿sí? Pero antes de que entremos aquí, en esta parte del trono blanco, vamos a explicar un poquito acerca del tribunal de Cristo. Entonces, como les decía al principio, cuando la iglesia sea arrebatada al principio de la tribulación, antes de que empiece los 7 años, y al final los que vayan a ser resucitados, dicen que ellos suben y allá en ese momento tendrá lugar las bodas del Cordero. Y antes de las bodas del Cordero, el tribunal de Cristo. La Biblia dice que toda la humanidad, todos y cada uno de nosotros, debe ser juzgado. La diferencia en que radica que este tribunal de Cristo, este juicio no será para condenación, ¿sí? Pero sí la Biblia dice que todos nosotros debemos ser juzgados, ¿sí? Si nosotros vamos a Primera de Corintios, capítulo 3, verso 9, ahí habla y ahí hace referencia a qué sucederá en el juicio o tribunal de Cristo. Recordemos, ¿por qué nosotros no vamos a ser juzgados como en el otro tribunal? Porque el acta de los decretos que el enemigo tenía con nosotros quedó anulada. ¿En dónde? En la cruz del Calvario. ¿Dónde está esto? En Colosenses capítulo 1, a partir del verso 20, ahí se explica claramente esta parte. Y en el capítulo 2 de Colosenses, en el verso 3 en adelante, está la parte del acta de los decretos que fue anulada por Cristo en la cruz del Calvario. Lo que quiere decir que este pasaje de Primera de Corintios, capítulo 3, verso 9 en adelante, hace referencia a que cuando nosotros comparezcamos en el tribunal de Cristo, es decir, en el bimá de Cristo, esta palabra bimá es una palabra griega que significa galardón. ¿Qué es lo que va a suceder en ese tribunal de Cristo? Ahí tendrá lugar la parte de lo que nosotros normalmente llamamos repartición de coronas, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Porque dice que se utiliza el bimá de Cristo y esta palabra bimá, ¿qué significa? Es una palabra griega que se refiere a galardón. Sí, aquí Pablo habla de recompensas. Sí, cuando estemos leyendo esta parte de Primera de Corintios, verso 3, el apóstol Pablo se refiere a recompensas, por eso se utiliza la palabra bimá, que en griego significa galardón o recompensa. Si el apóstol habla de recompensas, entonces no podríamos estar hablando de salvación. ¿Por qué? Porque recordemos que la palabra dice que nadie por obra se salva. Las obras no van a hacer que nosotros seamos salvos. ¿Nosotros por qué somos salvos? Somos salvos por gracia. ¿Sí? Cuando nosotros aceptamos a Cristo en el corazón. Entonces recordemos que la salvación no es por obras. Lo que sí está relacionado con la salvación es la fe que nosotros tenemos en lo que sucedió y en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, cuando se habla del tribunal o del bimá de Cristo, se habla de galardones que en ese momento serán entregados a todos aquellos que hemos muerto con Cristo, ¿sí? Y que vamos a recibir esos galardones de acuerdo a las obras que hayamos hecho en esta tierra, ¿sí? Entonces,
para decirlo más detalladamente, ¿qué quiere decir este pasaje? Que cada uno de nosotros en su andar y en su caminar cristiano, una vez nos hayamos encontrado con Cristo, todas las obras que nosotros hayamos hecho en esta tierra serán declaradas, serán probadas sería la palabra, probadas por Cristo cuando estemos delante de Él. Entonces, ese juzgamiento no será para condenación, pero sí tenemos que pasar por el proceso de estar delante del Señor y ser juzgados por las obras que nosotros hicimos. ¿Sí? Entonces, recordemos que la Biblia habla de que nosotros vamos a ser probados con 6 elementos. ¿Sí? Dice, edificaré con 6 elementos, dice la Biblia. ¿Y cuáles son estos elementos? Oro, piedras preciosas, oro, plata, piedras preciosas, dice que madera, heno y hojarasca. Entonces, vamos a mirarlo aquí donde dice esta parte, acá, ya se los busco, mis hermanos, ¿dónde está esta parte de aquí? Entonces, nosotros vamos a ser juzgados por eso. Entonces, ¿cómo será? Todas las obras que nosotros hagamos serán pasadas por fuego. Las 3 primeras, que son oro, plata y piedras preciosas, deberían mantenerse en el fuego, pero las otras 3, que son madera, heno y hojarasca, se quemarán. Entonces, ahí, ¿qué es lo que virará el Señor? ¿Qué clase de obras hiciste tú? Si tus obras, y si tú edificaste, recuerden que esta es la parte de la palabra donde dice que no podemos edificar sobre fundamento ajeno. ¿Nuestro fundamento cuál es? Cristo y su palabra. Y si nosotros edificamos sobre ese mismo fundamento a lo largo de nuestra vida, cuando nosotros estemos allá delante del Señor y nuestras obras sean pasadas por el fuego, esas obras, lo que verdaderamente hicimos sobre el fundamento de verdad de Cristo, permanecerá, que es la parte del oro, la plata y las piedras preciosas. Pero si por el contrario, nuestras obras se pasan por el fuego y son quemadas como heno, paja y hojarasca, entonces no hicimos un grande trabajo como nosotros pensamos que lo hicimos. Entonces debemos verlo de esa manera. En todo caso, no hay que tener miedo, mis amados, porque como siempre que hemos tenido la oportunidad de hablar, hemos dicho que todo aquel que cree en Cristo será salvo, dice la palabra. La palabra de Dios no miente, y esa parte, decir, esta parte del tribunal de Cristo es para el galardón de las coronas, ¿sí? Por las obras que tú hiciste. De igual manera, tu salvación está, porque resucitaste en esa primera resurrección que es para vida. En una sola palabra, el que peor le vaya será salvo, punto. Sin embargo, es bueno recibir esas coronas que son el galardón de lo que tú hiciste en esta vida antes de que sucediera eso, que es la parte importante que nosotros tenemos que procurar estar siempre, y siempre los animamos a que delante de nosotros esté siempre Cristo con buenas obras, porque es que las buenas obras, si bien es cierto que no te llevan a la salvación, sí dan testimonio de que Cristo está en tu vida, amén. Entonces, por eso es importante que nosotros hagamos esas obras. Ahora, dentro de esas coronas hay varias coronas, están la corona de vida, la corona de gozo, la corona de justicia, las personas que llevan alma a Cristo, las personas que rescatan a las personas que han conocido a Cristo pero se han desviado y vuelven y las traen al redil. Entonces son varias coronas las que habrá. Entonces, lo otro es que tenemos que tener claro que no todo será bonito, digamos, la repartición de los galardones, ¿verdad? Pero también hay que entender que vamos a ser expuestos también. ¿Por qué? Porque vamos a recibir el galardón, pero también vamos a ser confrontados. Entonces, esta es la parte en donde tenemos que tener en cuenta eso, que vamos a ser confrontados. ¿Sí? Entonces, por todas las cosas que nosotros hayamos hecho, seremos confrontados. No, el juicio no será para muerte, pero sí todas las cosas van a ser expuestas. Por eso hay una parte en la palabra que dice, nada hay encubierto que no haya de ser manifestado ni oculto, que no haya de saberse. Porque en ese momento que estemos allá, todas esas cosas que hicimos en esta tierra serán expuestas. Entonces, que no se diga que no vamos a tener todo fácil, ¿no? Porque realmente no va a haber esa parte. Sin embargo, pues debe haber gozo en nuestro corazón, porque este juicio del tribunal de Cristo no es para condenación,
sino para la parte de los galardones. Amén. Entonces, habiendo explicado esto, ahora sí vamos a pasar a la parte del gran trono blanco, que hay dos. Entonces, si bien es cierto, los que están en el tribunal de Cristo están bien y resucitaron para vida, pues está lo contrario, que es el juicio del trono blanco, y vamos a ver qué nos dice la palabra acerca de este trono blanco. ¿Qué dice la Biblia acerca de este pasaje? El juicio ante el gran trono blanco. Mire lo que dice la palabra. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces miremos que este juicio del gran trono blanco, aquí van a estar todos aquellos que murieron sin Cristo. Los que murieron sin Cristo, los que conocieron la palabra pero pisotearon la sangre de Cristo, porque también están esas personas que conocen la verdad y aún así siguen queriendo vivir en la carne. O sea, todas estas personas que hacen esto, que pisotean la sangre de Cristo, son estas personas que van a estar aquí. Y mire que la palabra dice que dos libros fueron abiertos. El primer libro que es abierto, nos dice la Biblia, y podemos decir que es algo así como cuando ese libro se abra, ahí estará consignado como, ¿cómo lo podemos llamar? Como el prontuario de todas las personas que van a ser juzgadas acá, los que murieron sin Cristo. ¿Sí? Ahí va a estar escrito todas las cosas que las personas hicieron, la lista inmensa de cada uno de los pecados, las atrocidades y todas las cosas que cometieron cuando estuvieron en vida aquí en la tierra. ¿Sí? Y dice que la palabra que hay un segundo libro, ese segundo libro es el libro de la vida en donde están consignados los nombres de aquellos que sí son salvos. Entonces, el primer libro que se abre es el de donde están el nombre de las personas que van a ser juzgadas acá. ¿Sí? Y dice que el mar entregó los muertos que había en él y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Esta parte es un poco confusa y aquí es donde viene el de que las personas a veces piensan y dicen que el infierno sí está porque dice que el mar entregó los muertos y el Hades y la muerte también entregaron sus muertos. Y hay algo importante que tenemos que entender y es que cuando la Biblia menciona el Hades, y la muerte, no habla de un lugar como tal, sino como si fuera un ente, como si fuera una persona. Recordemos que dice el verso 14 que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Entonces, si son lanzados al lago de fuego, entonces no podría ser un lugar como tal. Porque siempre pensamos que las personas mueren y se van para el infierno, se van. No pensemos, sino miremos que es como un estado de la persona. Por ejemplo, cuando la Biblia habla del Seol, no habla literal de un lugar como el infierno, sino que habla de la tumba como tal de esta persona en el momento de morir. Cuando la Biblia habla del Seol. Entonces, tomemos esta parte de la muerte y el Hades, no como un lugar como tal, no lo veamos de esa manera, sino como como la personificación pues de la muerte. Porque fíjense que después en verso siguiente nos dice que ellas fueron echadas, al igual que el enemigo, al lago de fuego y azufre. Y dice el verso 15 que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y esta es la parte más tremenda de este, que es el último versículo de este capítulo 20 y que es de resaltar. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, que es una parte para reflexionar, que es de pronto la parte más tremenda, por llamarlo así, de este capítulo. Y eso me lleva a hacerles esta otra pregunta, mis hermanos. Miren bien aquí esta pregunta.
¿Dónde estará usted en el día del juicio? Estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos, siguiendo a Cristo con nuestro corazón, con nuestra mente, con nuestra alma, para poder estar ante el tribunal de Cristo. ¿O por el contrario, estamos pisoteando la sangre del Señor, viviendo en nuestra propia naturaleza, haciendo caso omiso lo que el Señor me enseña? Y estaré en el gran trono blanco ese día ante el tribunal del trono blanco. Entonces, esta es una pregunta para reflexionar. Es una pregunta que cada uno de nosotros debe hacerse interiormente y las dejamos como pues de tarea para que reflexionemos y miremos en dónde estaremos nosotros. ¿Qué estamos haciendo nosotros hoy en día para poder lograr el galardón del tribunal de Cristo, que es donde se van a repartir las coronas? O por el contrario, estaremos en el lloro y el crujir de dientes en el momento del trono blanco cuando el Señor esté juzgando por lo mal que hicimos y lo poco que hicimos, cuando todo en este momento, viviendo en este momento ahora que estamos viviendo en la gracia, tenemos todos servidos para poder ser salvos. Entonces, esta es una pregunta que cada uno de nosotros va a responderse. Y de acuerdo a la respuesta, entonces, bueno, podemos reflexionar y mirar a ver qué vamos a hacer de aquí en adelante, teniendo en cuenta que ya tenemos claro lo que viene. Ya tenemos claro lo que va a pasar con aquellos que pisotean la sangre de Cristo y con aquellos que se sacrifican por el Señor. Entonces, necesitamos hacer sacrificios por Dios para poder obtener a la final este galardón. Pero si en cambio queremos vivir como queremos, pues ya nosotros sabemos qué tiene reservado a todos aquellos que hacen su voluntad. Amén. Entonces, mis hermanos, hoy la clase fue un poco corta porque solamente son 15 versículos, llegamos al final de este capítulo 20. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Recuerden que ahí están los canales en donde puedes comunicarte si tienes alguna inquietud o quieres hacer parte de nuestro grupo. Por supuesto que sí, ahí está el número donde te puedes contactar para ser parte de nuestro grupo y seguir recibiendo este tipo de estudios. Muchas gracias por acompañarnos. Dios los bendiga.